Ahora sí. Bien, lo que vamos a ver es ahora qué ocurre una vez que la persona ya salió del consultorio, ya se vio con el médico y empezamos a ver esa partecita de los estudios complementarios que van a estar en un pedido médico. Cuando van al médico, a veces les dan ese papelillo y no se entiende nada. Yo acá les voy a poner un pedido médico. Esto es cuando ya el paciente salió de la consulta, el médico le pide una serie de estudios que van a ser esos, entre comillas, estudios complementarios. Por ejemplo, para los prequirúrgicos se suelen pedir una serie de estudios. Uno es para que lo autorice la obra social, para ver, bueno, a ver, si tenés que operarte de esto, tráeme estudios de esto, para corroborar. Nadie se opera porque sí de la nada. Solo que sea una emergencia o una urgencia, un accidente, y se dislocó la cadera, necesita un reemplazo de cadera, porque se cayó, listo, hacerle una placa para corroborar cómo está el estado general, para ver si hay alguna otra complejidad en lo posterior, que puede ser la cirugía. Eso es como también deja previo, y esto empieza a aparecer en la historia clínica, todos estos estudios que se hacen. Lo mismo para la evolución incluso del antes, el durante y el después, como para lo que sería ese tratamiento también. Voy a hacer esta aclaración, si bien muchas veces los secretarios en algunas áreas pueden hacer los pedidos médicos o las recetas, no significa que el secretario o un enfermero o alguien que haga un electrocardiograma, o sea, porque es un como asistente, está capacitado para dar recetas y para medicar a la gente. Esto lo va a hacer siempre el médico de cabecera de la persona y nosotros como secretarios o administrativos lo podemos hacer siempre y cuando tengamos el aval y la autorización de la clínica en la que estamos trabajando o con el médico con el que trabaja. Porque acá vamos a utilizar el sello del profesional y la firma también. O sea, muchas veces el secretario firma por el médico con el sello y en esto siempre es porque en la clínica se hace ese procedimiento de trabajo. Y no puede ser cualquier papel escrito con cualquier cosa, autoriza el médico, porque ahí puede empezar a ser un problema del uso de la matrícula del profesional. Por eso, enmarcado esto, ahora continuamos. Fíjense que en el pedido médico ustedes van a tener de lo que es para recetas o para estudios. Esto es para que se autorice desde la obra social. El pedido médico siempre tiene que tener un membrete, o sea, figurar de dónde viene este pedido médico. ¿Es de una clínica? ¿Es de un consultorio particular? De que no es un papel, una hoja así nomás arrancada y firmada y sellada. Eso no tiene validez, más que nada para que la obra social lo autorice. Yo acá les puse, Caro, vos que lo estás viendo virtual, es una clínica ficticia, hasta que yo puse que es Clínica Los Arcos, pero ya nos aparece. Ustedes fíjense en sus pedidos médicos, yo acá tengo uno, tenemos un membrete, es la parte que aparece arriba. En todos, inclusive en los que son del sistema público de salud, también tiene un membrete. En lo que es el sistema público de salud, a veces sí van a ver que son como hojas recortadas, que dice solicito eco, pero dentro de las mismas instituciones, como el sistema público no factura para las obras sociales o prepagas, no es un requisito. Por eso van a ver que a veces van a un centro de salud o van a un hospital público y el membrete, la verdad es un turnero, si se dan cuenta, si le ponen ojo, es un turnero que se dividió en 4 a la hoja y se empieza a escribir. O a veces puede ser, no sé, o fotocopias, eso sí sucede, pero eso no es válido para recetas. Si, por ejemplo, el paciente tiene PAMI o APROS y se atiende en un centro de salud, porque es lo que, de barrial, que es lo que más cerca le queda, porque le resulta cómodo ir ahí, pero tiene APROS o PAMI, ahí ellos tienen que ir, que el médico que trabaje para PAMI o APROS, puede a veces trabajar para ambos, necesitan ir con un formulario, o sea, como una receta propia de esa obra social o prepaga. Entonces el médico tiene ese talonario donde les hace las recetas, o si lo hace digital, ahí ya no va a ser el papelito, así, no va a ser este papelito, va a ser uno propio de PAMI o APROS puntualmente. O si el paciente después dice, no, yo tengo obra social, ¿me lo podés hacer? Sí, ahí vas a tener otro, como RP, se le dice así, que seguramente sea del mismo, o sea, no va a ser del centro de salud, a eso es lo que voy. Eso como para que vean esas diferencias. A ver qué recetas vos tenés por ahí. Voy a ampliar acá las de Caro.
esos son de PAMI. Eso justo lo estaba... Claro, justo estabas mostrando la receta de PAMI, creo que era. Sí. Bueno, ahí eso es lo que vos estás mostrando. Ella tiene el formulario del talonario, creo que es de receta ese, o es de laboratorio, porque Es tiene, un laboratorio. ese es digital, entonces está impreso, tiene el número de afiliados, me imagino, del beneficiario, tiene los datos, tiene una fecha, tiene los ítems, y fíjate que esos ítems acá no se ven bien, o sea, no se van a ver en detalle. Cada ítem debe tener un código, un número. Sí. Bueno, eso después, cuando lo veamos en laboratorio, van a ver que son códigos de facturación. Bueno, acá también trajeron uno y que también es digital, es de APROS este es de medicamentos. Y también fíjense que aparece el AS que es, como no es, ay, no me sale el nombre, de la obra social, sí, pero no dice obra, no significa obra social, AS no me está saliendo la sigla, el afiliado, el número de documento y el plan que tiene. Acá, como es digital, lo mismo ese de PAMI, tiene un QR y un código de barras. Y cuando la farmacia, en este caso que es de farmacia, la farmacia está más modernizada, lo escanea directamente y ya le queda en el registro. Pero en otras, si no están tan actualizadas, lo que suelen es hacer quedarse con ese. Y después está el duplicado. Claro. Si tenés un duplicado, porque vi que había un geniol de medicamento y, claro, porque tiene el ketorolac. El ketorolac se vende por receta duplicada. Eso ya lo vamos a ver ahora que empezamos a ver las recetitas. A veces es un pedí con una Ah, consulta, pero de neonatal. Bueno, pero también, si bien es en el hospital público, fíjate que ya está más modernizado. Sí. Por eso es lo que hablamos de ahí, justo saca un turno. Claro, este es de consulta médica. Esto es de cómo está organizada, y no importa si es APROS, PAMI, Swiss Medical, el pedido médico de la clínica ficticia que yo tengo acá, todos funcionan igual, que tienen un membrete, tienen el número de afiliado, tienen social o prepaga el nombre, ese número de afiliado que corresponde a ese beneficiario. Y después, en este caso que estamos viendo en la presentación, es una receta. Para las recetas médicas, siempre tiene que aparecer el nombre comercial. En ese caso, si tienen recetas médicas, fíjense, vos tenías uno que es el del Geniol y después el nombre comercial de ese ketorolac. Sí. Ahí, en esa misma receta te aparecen dos medicamentos. Sí. Entonces, eso también tienen que ver, dependiendo la obra social y la prepaga, cuántos entran en la receta. En algunas se puede poner hasta 3 medicamentos por receta médica. La mayoría son 2. Y hay algunas que son un poquito pesaditas, que tiene que ser uno por pedido médico. Si es digital, es ir cargando uno por pedido médico y a veces tiene que hacer a mano o completar formularios manualmente. Entonces, eso va a depender de la obra social y la prepaga. Pueden Mami ir... es uno de los que hace eso. Sí, Tal vez es todo manual, o sea, no es tan digital como APROS. claro, es que eso depende la forma que tienen ellos del sistema que tienen. A ver, cuando es chica la prepaga o la obra social y tiene un buen presupuesto y lo puede digitalizar, genial, porque no tiene que intervenir en tantos lugares. APRO es en todo el país, perdón, PAMI es en todo el país. Y no todos tienen acceso a Internet, no todos tienen infraestructura para tener un sistema. Entonces, aparte de que paga a 6 meses, como rápido, 4 meses, o cuando paga, bueno, es como, che, pero no me tanta infraestructura que me pagas cada tanto. Entonces, Sí, es medio complejo. Pero es solo en la provincia de Córdoba, entonces ya lo tiene bastante organizado, si bien pagan un poco tarde, pero es otra gestión diferente a llegar a todo el país. Entonces puede que todavía en algunos casos, por ejemplo, en las ciudades ya esté digitalizado, pero en los pueblos todavía quizás no tanto, y más los que son más en el interior. Entonces, quizás también por eso todavía es, no, tiene que ser puño y también.
y fíjate, no, yo acá hacer un numerito, un número malo, muy Sí. malo, que volverlo a hacer y ese que después Bueno, dejarlo. impreso sería lo mismo, si es un error de tipeo. El que es manual es más fácil a veces de corregir mucho más rápido, porque sabemos que eso fue escrito de puño y letra y se puede salvar. Es decir, se va a escribir atrás del dorso. Eso es lo que tienes que decir, como que el error fue tal. Claro. Eso van a ver que muchas veces, tanto los pedidos médicos como las recetas, se salvan de esa forma. Del dorso, por eso muchas veces les piden que el pedido médico no esté rayado, porque se utiliza tanto en las recetas como en los pedidos. Ahí vuelvo. Entonces tenemos los pedidos médicos y las recetas que son documentos, aunque uno piense que validez tendrá, pero sirven para las auditorías en las obras sociales o las prepagas. Del lado de atrás, el pedido médico o la receta debería venir limpio, con las indicaciones de turno, con la dirección. Ah, tienes que comprar tal cosa, un dibujito de nuestro hijo. No debería venir con eso porque atrás lo tiene que firmar el paciente. Después lo firma ya el médico y después en la obra social o en la prepaga lo firma el auditor de la obra social y la prepaga porque lo devuelve a la clínica. Entonces, este papelito, este tamaño que tiene, y a veces, es más, parece ya todo mezclado. Obviamente, cuando la hoja es más grande, tenemos más espacio en el dorso. Pero esto es así, es mucha información en un cuadradito de, creo que 12 por 12. O sea, es como, es reducido. Y muchas veces la gente escribe toda la indicación del turno, todo lo que... Y después ya no te queda espacio. Ahí el secretario lo tiene que volver a hacer de nuevo porque no le entra, o es más, a veces de la obra social dicen, está todo rayado, no es válido. Ha pasado, por eso lo digo. Me lo cuentan, me lo ha contado los facturistas y dicen, no, me rebotaron este pedido médico, estaba todo rayado. Y ahí el facturista tiene que darse cuenta de esto, mira, si pasó, genial, y si no, tengo que hacer un pedido médico de nuevo. Ahí el facturista se pone a rastrear los pedidos médicos. En lo que es las recetas, volviendo a esto de que pueden ser 3 o 2 medicamentos y en algunas 1, siempre tiene que ir de esta misma forma. El nombre comercial es el nombre que ustedes ven en las cajas. Por ejemplo, este de acá dice Disarval 10/160. Ese es el nombre, Disarval. Así, porque es del laboratorio Baliard. Pero puede tener esta misma droga, o sea, estos compuestos, tiene amlodipina y valsartán. Si yo los buscara, me van a aparecer otros nombres de este mismo medicamento, pero con otro nombre comercial, pero es la misma droga. Eso es como para que lo vean. Después, lo más común del universo, un paracetamol, un ibuprofeno. Fíjense la cantidad de nombres que tienen. Este es un geniol, pero puede ser tafirol, puede ser de otra marca. Pero siempre es lo mismo que es tafirol, ya lo dije al revés. Paracetamol es la droga. Y el ibuprofeno también tiene un montón de nombres comerciales. La droga es ibuprofeno. Lo que sí van a ir cambiando van a ser las dosis. Porque tienen ibuprofeno 600, ibuprofeno 400. Claro. El 2%, 4%. Ahí también cambia la presentación, porque es en jarabe. Lo mismo, por ejemplo, hay algunos que vienen en compuestos, que son cápsulas blandas, después el que es como tipo aspirineta, no es aspirineta, pero que es la cápsula dura, comprimido, no me sale la palabra. Van a ir cambiando, depende de la presentación de cómo esa misma droga puede venderse en diferentes formas. Lo mismo, por ejemplo, algunos, no voy a decir que el paracetamol y el ibuprofeno vienen en pomadas, ¿no? Pero tienen hay bromas que tienen... Claro, o no es diclofenac, pero es la forma que tiene para pasarse en pomada para que sea analgésico. Eso para que lo tengan en cuenta. Las pomadas, la verdad, nunca me puse a leerlas, pero, por ejemplo, muchos que son como tipo loratadina, que son antialérgicos, también aparecen en pomadas. Pero depende del uso que se le vaya a dar. Si me duele la cabeza, no sé, tengo una alergia, no me voy a agarrar una pomada. No lo voy a hacer porque no va a cumplir el mismo efecto. Sí, en una cuestión de la piel.
No me voy a como hablar tanto de cómo vienen las presentaciones, porque eso ya corresponde a auxiliar de farmacia. Yo ahí no me voy a meter, pero solamente en la parte de las recetas, porque muchas veces el secretario las tiene que hacer. Es la forma más rápida y eficiente para que el paciente, cuando uno le hace la receta o el médico se equivoca en algo de esto, el secretario lo puede solucionar y el paciente puede acudir a la farmacia sin ningún inconveniente y no tenga que volver con falta el sello. Tontísimo. Me faltó la fecha. Y viene enojado porque me fui hasta allá, no me lo vendieron. Me voy a ir, tengo que venir acá de nuevo. Diagnóstico. A mí una vez me pasó que le faltaba el diagnóstico. Y yo trabajando en la clínica me di cuenta cuando llegué era para un laboratorio. Fue un... Al cohete hice la ayuna. Eso es lo que yo pensé. Yo podría haber dormido hasta más tarde. En vez de estar acá. Yo pensé automáticamente eso, pero yo no me fijé y yo trabajaba de eso en ese momento que me había hecho ese laboratorio fallido. Tenemos entonces el nombre comercial, la dosis, la dosis es la droga que lo compone. Y también, por ejemplo, en este caso yo me agarro de este Disarval que dice 10/160. 10 es la de la amlodipina y 160 del valsartán, en este caso particular. Pero en el ejemplo que yo les puse, que es Racorval 3D, tienen 160/5/12,5 por 28 comprimidos. Eso se tiene que poner por cuántos comprimidos viene la caja, porque en algunos viene de 28, en otros viene de 30 y en otros viene de 56 o depende, o a veces viene de 30 o viene de 60. Eso lo tenemos que ver con respecto a lo que el paciente va a comprar después en la farmacia. Porque, por ejemplo, si la presentación viene de 30 o de 60 y le ponemos de 30 y el paciente después en la farmacia quiere comprar la de 60, en la farmacia no se la van a vender. Ahora, si en el pedido médico dijera de 60, él puede comprar la de 30. O sea, como si es más grande puede disminuir. En lo que es los comprimidos, también nos tenemos que fijar en esto de lo de las dosis que viene, la medicación, porque no es lo mismo valsartán 10, no es lo mismo, porque a lo mejor el paciente necesita el que sea de 10, no el de 5. Porque la toma que dejan así. A la noche, y ahí hacer el de 10, y a veces te dan de 10 solo, Claro. En el desayuno. Sí, eso. Depende de la toma que tengo que hacer. Eso siempre igual lo va a aclarar el médico con el paciente, pero nosotros cuando hacemos la receta no nos tenemos que confundir de, Disarval, sí. No, no es lo mismo, tiene que respetarse igual. Y esto lo digo porque el paciente a veces ni se acuerda. Toman a lo mejor 3 medicamentos que tienen diferentes dosis, ni se acuerdan lo que tienen. Ni siquiera saben de cuántos comprimidos viene, o si es cápsula o comprimido, jarabe, como, no sé, vos haceme la medicación, y es así. O sea. Entonces, nosotros, ¿cómo hacemos para recabar esa información si el paciente, si es ordenado, viene con una cajita, viene con una foto, lo ha googleado, viene aunque sea con esto recortado, pegado en una hoja? O sea, yo he visto gente, sí. Entonces, sabemos qué nombre es, de qué laboratorio, aunque sea para ir a buscarlo rápido. Pero cuando desconocemos esa información, lo que hacemos es entrar, yo acá, Caro, te voy a mostrar y te voy a pedir que vos lo busques, en la página Alfabeta. Yo los mandé en el grupo de WhatsApp. Tengan en cuenta que a veces Alfabeta y también hay otro que mandé que es Kairos, suelen tener mucha propaganda en el medio, así que tocan un link errado o una publicidad y se fueron a la página de ese laboratorio. Es lo único pesado que tiene. Qué lindo, yo nunca compartí lo que estoy hablando. Ahora sí. En Alfabeta, nosotros tenemos una página que dice página principal, que es esta de acá, que ya empezó a salir la publicidad. Después tenemos precios de medicamentos, vademecum y productos. Nosotros vamos a ir al que dice precios de medicamentos. Y nos va a aparecer índice de productos, índice de laboratorios e índice de drogas. Si yo, por ejemplo, pongo en índice de productos, me voy a seguir agarrando del Disarval, de este ejemplo de acá. Pongo Disarval. Pongo buscar. Y me va a tirar Disarval y Disarval D.
y ambos son del laboratorio Baliarda. Disarval D es que tiene, quiero entrar, hidroclorotiácida porque es diurético. Y fíjense que ya aparecen 3 medicamentos, 3 drogas. A comparación, si yo me voy al de atrás, al que dice Disarval solo, me parece Valsartán más amlodipina. Me aparece para qué sirve, que es antihipertensivo. Entonces, ¿qué tiene la persona? Hipertensión, HTA. Ese sería el diagnóstico. Esto es cuando lo buscamos en índice de productos. Buscamos el nombre comercial. Si yo pusiera Geniol, me va a aparecer este de acá. Me va a aparecer paracetamol 1 gramo, 500, 400, lo que venga en las dosis. Si yo voy a índice de laboratorio, acá voy a poner laboratorios. Por ejemplo, Baliarda, Elea, Roemers, o sea, esos son laboratorios. Hay más. Ahí nos van a aparecer todos los medicamentos que tiene ese laboratorio, de venta libre o de los que son con receta médica. Y después si yo voy al índice de drogas, ahí lo que tengo que poner es, por ejemplo, amlodipina. Si yo pongo amlodipina, lo puse. Amlodipina. Si yo lo busco, me van a aparecer todos los medicamentos que tengan la droga o la droga más un asociado. Porque fíjense que nos sale qué mal que lo estoy leyendo. Alisquiren más amlodipina. Amlodipina solo. Amlodipina más atorvastatin. Amlodipina más benacepril. Y me aparece. Pero no significa que, porque ponga amlodipina, ya encontré el medicamento que estaba haciendo. Esto es para ver cómo son los compuestos de esta droga y con cuáles se pueden asociar. Por ejemplo, teniendo en cuenta que es amlodipina más valsartán, yo iría al último. Y me van a aparecer ahí todos los medicamentos que tengan este compuesto de todos los laboratorios. Yo entré el último, que es el que tenía eso, y me sale Diapracen A, Dilcoran Plus, Disarval, bueno, justamente el que estábamos haciendo, Exforge, Iprex Max, Noster, Recopal, Simultan A. Fíjense que todos tienen nombres diferentes, pero tienen el mismo compuesto, amlodipina y valsartán. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros hagamos la receta médica, sí o sí tienen que figurar los compuestos. Lo ideal es siempre poner, obviamente, la dosis en la que viene, porque así el farmacéutico, cuando el paciente va a comprar, y a lo mejor dicen, che, mira, no tengo justo Disarval, pero te puedo ofrecer Noster. ¿Qué es eso? El mismo cambia el laboratorio. ¿Es más barato? Es igual. Y ahí el paciente decide si llevarlo o no. Esto es por una ley de medicamentos que hay en Argentina, por el tema de que no es que sea un solo laboratorio el que controle todo. Entre paréntesis, es un solo laboratorio el que controla todo, porque Roemers está asociado con todos los laboratorios que hay en Argentina. Entonces, casi todos van para Roemers. Y aparte está Bayer y después Elea, pero están casi todos asociados y casi todo va al mismo lugar. Pero es la forma que tiene el paciente de decir, bueno, no me quedo preso de esta marca, porque a veces esta línea de este laboratorio puede dejar de fabricarse. Entonces no es que, listo, no, porque no entra, a lo mejor no entra en el país esa marca puntual, por costos o logística, lo que fuera, entonces puede reemplazarlo con otra medicación, que serían los genéricos. Por ejemplo, este de acá es un omeprazol de 20 miligramos, y este es del programa Remediar, que es el que dan en los centros de salud, hospitales públicos. Este no se vende en las farmacias, pero sí lo dan desde el sistema público de salud, lo que es la medicación. Entonces el paciente está tomando la medicación en sí del laboratorio que se fabrica, pero no tiene un nombre comercial. No por eso este es trucho y no, este sí. Es lo mismo, porque ambos pasaron las certificaciones aprobados por ANMAT en realidad. Entonces, al estar aprobados y certificados, la droga es lo mismo. Lo que va a variar, obviamente, es la dosis, porque no es, mira, justo tengo Disarval 5/360, ¿te sirve? Y no, porque no sé qué efecto me va a hacer.
Entonces, o a lo mejor no, es lo mismo, pasa que ahora tenés que cortar el pastillo en 4, y es como, no se hace eso tampoco. No va a tener el mismo efecto de la dosis que necesita tomar el paciente. Entonces, en esos casos, ahí tengan en cuenta de que sea el nombre de la dosis y obviamente con el valor que tiene el pedido, en el pedido médico. Eso sí corrobórelo, porque si no, ahí cambia la dosis de lo que tome el paciente. Teniendo en cuenta que se necesita el nombre del afiliado, su obra social o prepaga y el número del afiliado, en la receta van a figurar una o dos drogas, siempre con el nombre comercial, la venta de cómo viene la caja, los comprimidos, la dosis, que vendrían a ser los componentes, y el diagnóstico. El diagnóstico siempre tiene que ir, porque si no, la farmacia no lo va a vender. No, por ejemplo, y el diagnóstico tiene que coincidir. Por ejemplo, si en estos que son cardiológicos le ponemos de diagnóstico tos, che, ¿y esto? Me parece que este diagnóstico no va. El de la farmacia a lo mejor se lo vende, pero después cuando hace la facturación se lo rebotan o le piden que lo cambien. En este caso se pusieron dos diagnósticos del ejemplo que yo les doy, porque uno es el de la aspirina Prevent, que tiene 100 miligramos por 50 comprimidos, y el compuesto de la aspirina Prevent, que es un nombre comercial, es el del ácido acetil salicílico, que es el nombre de la aspirineta. De diagnóstico tiene HTA por el Racorval y enfermedad coronaria por la aspirina Prevent. ¿Puede tener uno solo? Sí, pero cuando tiene un poco más de diagnósticos amplía un poquito más dentro de lo que es la causa cardíaca para el paciente. La fecha, en el pedido que yo les puse, está desactualizada. Esto, cuando está vencido, digamos, está vencido de hace 2 años, y lo vamos a ver en un análisis, tiene que ser siempre de la misma fecha. Yo les puse un apartado que, no decía lo del vencimiento. Las obras sociales a veces tienen un vencimiento de 30 días, algunas, otras de 60, y algunas son un poco más flexibles y es hasta 90, pero no todas van a tener 90. La mayoría es 60 días hábiles desde que se emite ese pedido médico o receta. Entonces tenemos que tener en cuenta de que cumpla en las fechas en las que se lo pide. Suele pasar muchas veces en diciembre, cuando hace el cambio de año, no es que esa receta no sirve. Por ejemplo, si se la dieron el 15 de diciembre, iba a servir hasta el 15 de febrero. No se asusten si ven una... ¡Ay, pero esto del año pasado! Sí, porque tiene 60 días hábiles. Ahora, si hubiese tenido 30 días hábiles, ya en febrero esa no sirve. Para que tengan en cuenta. Si hay que actualizar este pedido médico por cualquier pedido médico o receta, por cualquier causa sea, le erramos al nombre, nos equivocamos el número de afiliado, le erramos a algo que estábamos escribiendo y cuando le erramos y lo tachamos no sirve, hay que volver a hacerlo de nuevo. Pero la fecha hay que cambiarla, o faltó algo del dorso, no de acá, sino del otro lado, se escribe, digo vale, y ahí se empieza a redactar qué es lo que se está cambiando. Digo vale cambio, por ejemplo en este caso de la fecha, digo vale cambio fecha, ponen la fecha nueva. Acá sucede lo siguiente, si es su misma letra y mismo trazo de lapicera, es digo vale cambio fecha, ponen una nueva fecha, firma y sello del médico. Ahora, si ustedes no escribieron esa receta médica, no es el mismo trazo de lapicera, el médico lo escribió en azul, ustedes usan lapicera negra, o el médico lo escribió en rojo, yo he visto pedidos médicos escritos en cualquier color. En esos casos es, digo vale cambio, lo que se va a cambiar, por ejemplo, la fecha nuevamente, digo vale cambio fecha, letra, tinta, se cambia la fecha, obviamente, se pone la fecha actualizada, firma y sello. Porque ahí no los hemos escrito nosotros al pedido médico. A veces el médico está en la sala y lo puede actualizar, pero cuando no está, tenemos el sello y lo tenemos que cambiar, se hace todo ese trámite, esas aclaraciones. Lo de, digo, vale cambio tinta y letra, es porque si yo no puedo identificar, pero esta no es la misma letra del médico. No, pero vale. Es lo que sucede, por eso se aclara tanto todo lo que se cambia. En los pedidos médicos ocurre algo bastante similar. La diferencia es que en los pedidos médicos, a diferencia de las recetas, tiene que ir un ítem por pedido médico.
Laboratorio, sí, van a ir todos juntos. No es que un pedido médico por cada ítem, nos volvemos locos. Pero, por ejemplo, puede pasar de que en el mismo pedido médico les pongan 2 estudios. Estoy buscando alguno que lo tenga, pero no. Suele pasar, por ejemplo, este es de un Holter, que a veces les piden un electrocardiograma y un Holter. Y el médico pone SG más Holter. Bueno, son 2 estudios diferentes. ¿Qué puede pasar? En esos casos, si es el mismo lugar donde se realiza el estudio, es el mismo médico que trabaja en la clínica, podemos hacer un pedido médico y lo anexamos, porque el primero que llegó va a ser para el Holter, el otro va a ser para el electrocardiograma. Pero cuando la persona, el médico, no trabaja en la clínica en la que estamos y venía con una autorización, porque también puede pasar eso, la autorización última le sacamos fotocopia, pero el pedido médico no. Entonces ahí sí o sí la persona tiene que venir con 2 pedidos médicos y en realidad 2 autorizaciones. La obra social se lo diría si el paciente, che, tengo que autorizar esto, che, pero tenés 2 pedidos médicos, tenés que traer. A veces puede pasar, olvidarse, entonces eso, cada estudio tiene que ir de manera individual, salvo el laboratorio, pero el resto tienen que ir de manera individual porque, por ejemplo, si la persona va a hacerse en el mismo pedido médico, dice Holter, y también dice espirometría. Son 2 estudios diferentes de 2 especialidades diferentes. Y a lo mejor no están en la misma clínica, porque uno es para cardiología y el otro es para neumonología. Entonces, ¿qué puede pasar? A la primera clínica a la que fue, se va a quedar con el pedido médico. Y para el otro estudio que necesita el pedido médico, lo va a tener. Y ahí es como, uy, ¿qué pasó? Entonces, por eso sí, esto es medio lógico, pero a veces los médicos se ve que se olvidan o pasa. Entonces, tiene que venir cada pedido médico con cada RP, o sea, cada estudio con su pedido médico. Tiene que tener lo mismo, fecha, diagnóstico, firma y sello, el estudio en sí y, bueno, el afiliado, ¿no? El número de afiliado y el nombre. Eso como para ver lo básico. De los estudios que trajeron. ¿Qué trajeron? Bien. Médicos. Llegó Son anemia por deficiencia de hierro, son dolor en el pecho, una consulta con un especialista de hematología y otro diagnóstico, pero con un especialista en oncología. bien. Ahí tiene derivación de Claro, consulta. Consulta. Y la buena son el mismo diagnóstico, son 2 tipos de diagnóstico. Uno es de anemia y el otro diagnóstico es el dolor en el pecho. Bien. Y son 2 consultas, pero con el mismo diagnóstico, con 2 especialistas. Claro. Aquí en esos casos, por ejemplo, si los tuviesen, piensen rápido así, yo se los voy a tirar como rápido. ¿Qué código tendrías que usar si son consultas? 420101. Bien, porque son consultas esas, no son prácticas, pero están derivados. PAMI y APROS lo que suele hacer es poner órdenes con derivaciones. Y no sé si ahí le debe aparecer el código, debería aparecer. Es muy parecido el código de consulta del de PAMI. Obviamente puede que lo tengan en QR, no me extrañaría. No me extrañaría que lo tengan. Obviamente, si nosotros escaneamos ese QR, seguro no nos lleva a ningún lado. Después sí, porque después el código consulta 82. Para prestar. Ahí lo tiene. PAMI y APROS cambian los códigos de consulta. No, tienen un nomenclador propio. Ajá. La forma de facturar es igual, solo que cambian algunos códigos. En otros son muy similares, pero cambia el código de prestación. Fíjate que acá ellos en los diagnósticos tienen códigos también. Sí. Los diagnósticos, por lo menos donde yo trabajaba, los diagnósticos no tienen código. Pero PAMI y APROS
APROS no sé, PAMI sí los tiene y el sistema de salud público también tiene códigos en los códigos de consulta o de estudios. En los diagnósticos, quiero decir, perdón. Porque acá si me voy a agarrar como para los códigos de consulta, van variando, porque el uno es 820121 y el otro es 14003, no, perdón, 144003. Eso no, pero sí los diagnósticos tienen códigos, porque ahí es como que están oficializados. Eso por las dudas para que lo sepan en el sistema público de salud y en APRO, perdón, en PAMI, tienen los diagnósticos códigos, en otros no los tienen, pero ahí sí sé que los tenían y eso siempre me llamó la atención, porque obviamente un profesional que ya está trabajando sabe cuál es el código correspondiente a los diagnósticos que utiliza. Por ejemplo, en lo que es psicología, en psicología o tratamientos neurológicos, cada uno tiene un código, cada diagnóstico, para que se puedan como oficializar, por así decirlo, que se comparta a través de la historia clínica. O sea, es como por eso. En lo que es privado, hasta ahora, que yo sepa, no tienen códigos los diagnósticos, pero sí los estudios. Sí, acá yo tengo el de PAMI. Y Bueno, acá de nuevo en la explicación aparece lo mismo de los estudios. En los estudios también pueden aparecer siglas. Por ejemplo, SG es la sigla de electrocardiograma. A veces pueden poner SG y electrocardiograma, 2 canales, un canal, eso lo suelen aclarar porque a veces puede cambiar el código. Por ejemplo, bueno, esto también que dice, yo tengo muchos que son de electrocardiograma. Electrocardiograma con valoración de riesgo quirúrgico. También vos tenías uno parecido, que era un prequirúrgico. Después... Sí, casi todos los que tengo son de electrocardiograma. No tengo así de alguno que sea medio raro. Mira, yo acá tengo, después cuando empecemos a ver facturación, todo cómo se presenta el pedido médico. Sí, yo iba a traer uno de esos, además adelante, yo tenía uno que porque acá, por ejemplo, estamos ahora el paciente se fue de la consulta, le dieron los estudios complementarios, volvió y uno de esos estudios, vamos a hacer de ejemplo, es un electrocardiograma. Le dan el pedido médico, en este de acá, se carga, esto tiene un código, y nosotros nos vamos a quedar con el papelito este, y le vamos a dar para firmar una ordencita así. Esto es de consulta, no es leer. Pero va a estar agregado el pedido médico con esa ordencita firmado por el paciente. Cuando se hace el estudio, después de que el paciente ya se fue, ya a lo mejor se fue a su casa, pasaron 2 días, el médico hace un informe. El informe es este. Esto sería el trazado. El informe está en lo que dice el estudio acá, diagnóstico, conclusiones, trazado dentro de los límites normales. Ese es el informe. En este caso, si fuese una ecografía, aparecen las imágenes que aparecen como descripciones. Lóbulo izquierdo, diámetro tanto, acá se ve una fisura normal, que esto, y después aparecen conclusiones. Acá tenemos un esto. Acá tenemos un estudio de ecografía, como corresponde. Útero en forma normal, tamaño, ven, no le reto. Aparecen las imágenes muchas veces, pone todo, dice conclusión, de lo que el tamaño o diámetro, diciendo que es dentro de lo que se espera normal para la imagen, que suele variar por el tipo de edad también. Por ejemplo, una persona adulta mayor, que a lo mejor tenga ciertas, que el electrocardiograma, unas pausas, y vuelve, tiene como, no sé, 85, 90 años, es muy posible que la conclusión diga trazado normal para la edad. Porque parece edad, no, eso está re bien. Ahora, ese mismo trazado lo llevas a alguien de 35 años, hay que empezar a tomar un medicamento cardiológico. Lo mismo si se llevara para un niño, es muy grave, pero para el adulto, un trazado normal para la edad.
porque está estable, pero eso va a ir variando dependiendo del cuerpo y la edad del paciente. O sea, por eso no se asusten si a veces dicen, ay, por Dios, te estudio, parece una ruta. Pero para la edad de ese paciente es un trazado normal, porque es esperable que esas condiciones estén en esa determinada edad del paciente por las condiciones que tiene. Como para que lo tengan en cuenta, es un dato gracioso. Una vez me puse a ver un trazado y digo, mamita querida, por Dios, ya la queda. Y no, era y le preguntó a la médica y me dice, a ver, sí, obvio, visualmente, pero es esperable, o sea, está normal para esa edad, ¿no? Claro, suponte con... De hacer el informe, se adjunta al paciente, le dan una copia, o le dan el original y en la clínica queda la copia, o sea, como se adjunta con el pedido médico y la ordencita que firmaron, y después, obviamente, se firma por el médico, porque tiene que estar firmado el informe. Si no está firmado, todavía tiene que ir a revisión. O sea, porque a veces les pueden decir, no, todavía nos falta la firma del médico, por eso todavía no está el informe. El informe a veces lo redacta el que hace las tomas de ecografía, a veces es un radiólogo o un especialista en imágenes, pero el que después hace el informe es un profesional, es un médico. Muchas veces suele ser el médico también el que toma las imágenes, o es otro médico el que hace el informe. Entonces, a veces por eso pueden demorar un poquito. Y no, a veces puede coincidir el nombre del médico que hace el estudio con el médico que lo firma, y en otros no coincide. Eso por las dudas, para que lo sepan, es por esas cuestiones. Dependiendo de la clínica, obviamente. Se firma, o sea, este informe está firmado por un médico. Acá atrás también está firmado por el mismo médico y se pone una fecha. Fíjense que ya previo tiene la firma del paciente. Después aparece la firma del médico con la fecha. Encima, este está modificado, dice Digo, y debe ser como que también tenía una variable, lo acabo de ver. Y después esto, cuando se manda a la obra social, desde la obra social lo firme el médico auditor de la obra social. Y así se presenta para la correcta facturación. Esto después lo vamos a volver a ver nuevamente, porque ya estaría como transcurriendo el ciclo de vida de ese estudio o de consulta. Con las consultas pasa exactamente lo mismo. Una vez que se recepciona esa consulta, se firma, se pone el diagnóstico, se firma, se le pone el sello y se envía para factura. Y para ver si hemos prestado atención, en la presentación debe salir esto al final. Quiero fijarme. Me quiero fijar en la presentación que yo les mandé, que acá Caro me está viendo. Si no, yo te doy acá para que nos fijemos qué le puede faltar a algún pedido médico. Vamos a poner en práctica todo esto que estábamos viendo. Acá, Caro, vos estás viendo el pedido médico que es para Saldano Valentín. Yo quiero fijarme si en la presentación esa que les mandé aparece. Sí. Al final de todo, tienen que aparecer unos pedidos médicos. Ay, no aparece. En esta presentación, lo voy a mandar a esto. En la clase que pasaste ahora, No aparece. Yo pensé que estaba, solo virtual lo está viendo. Sí, acá sale... Si no, acá yo te voy a dar para que vos veas. No se entiende nada. Justo el peor adelante, pero voy a sacar. No, todo esto... No, para. Voy a mandarle captura. Les voy a mandar la idea que quiero mostrar. Voy a mandar, justo tengo abierto el WhatsApp de Actra, así que les voy a mandar desde ahí. Acá se alcanza a ver un pedido con el nombre del paciente, la clínica, tiene un número. Ahí está. Esa es una de las imágenes. Espero que yo llegue. Bien. Esa que tenemos ahí, fíjense que tiene un nombre. ¿Cómo lo ven ese pedido médico? Le falta un sello.
Bien, se ve. Se ve bien. Sí, pero le faltan ¿Y qué le falta? De faltarle algo, ¿qué le estaría faltando? más datos del paciente. Por lo que nos hace falta el número de documento, Bien. Claro, número de edad, afiliados. o sea, faltaría lo que es más todos los datos personales del paciente, lo que sería Saldano Valentín sería el paciente, Claro. y solamente tiene el número de afiliado, no nos queda Sanco, pero no dice más nada. Y le falta, no, dice el diagnóstico prequirúrgico. Claro, Claro. la fecha y la Fecha, fecha y el sello. Le había quitado el volumen, no te estaba escuchando. Ahora sí. Le falta la fecha y el sello. Bien. Fecha y sello es lo fundamental que le está faltando a este pedido médico. Lo que vos mencionas del documento es depende, no es obligatorio que aparezca, porque, por ejemplo, bueno, justo los dos que agarré sí lo tienen. Pero este de acá, este es un electrocardiograma, un pedido, también tiene el nombre, este es Instituto de Seguro de la provincia de Jujuy, tiene el número de afiliado, a veces el número de afiliado es el número de documento, pero no hace falta que lo aclare. Cuando sí puede tener el número de documento, por ejemplo, en estos casos, cuando la persona no tiene obra social, en esos casos sí le ponen siempre el nombre y el número de documento, como para decir, che, esta persona es real, esta es la persona que se está haciendo. claro, si de San Claro, porque exactamente, en esos casos, cuando es una prepaga o una obra social, no hace falta agregarlo, porque se está escribiendo a mano, pero quizás cuando esté impreso, sí nos aparecen todos esos datos. A ver, yo tenía acá uno impreso. Sí, cuando esté impreso el pedido, sí nos aparecen, yo lo voy a poner acá, ya lo voy a compartir, porque está como sacado del mismo sistema de la clínica. Entonces, al estar impreso, sí nos aparecen todos los datos del paciente. En ese pedido médico vas a ver que no aparece, en este sí, pero no es obligatorio. Por eso que ahí no me lo autorice la obra social. Otros ejemplos, ahora voy a pasar otro más para también para que se vea. Falta el sello. Ay, para. Ah, Stop, todavía no dije perdón, la pregunta. Pero bueno, ya lo vimos. Eh, Ahí está llegando. Ahora sí las respuestas. falta sello y el DNI o número de afiliado. ¿Y qué obra social? Claro, ninguno es el que en el caso ese que estaba diciendo yo que faltaron. Al no tener una es particular, entonces como que. A ver, fíjense que es la misma persona, Saldano Sí. Valentín, y siempre tuvo Sí. Sancor. Y en el último ya no tiene más Sancor. Claro. Y Claro. estaría faltando el número de afiliados. Siguiendo como esa misma línea de, che, a ver, para, si tenía Sancor, y acá le falta el número de afiliados y obra social. Siguiéndolo puntualmente en esa misma línea. Ahora, si fuese particular, y le faltaría el documento. No, y obviamente el sello en ambos. Y fíjense que fíjense en el primero todavía. Era de receta, y yo estuve hablando bastante de las recetas hoy en la clase. Lean que dice Tramadol Plus, Sí, no, no. 37,5/325. Ujú. Le falta el sello, eso sí. Mm. Ustedes, por ejemplo, lo entregarían, listo, tome el sello, se lo lleva el paciente. La cantidad. La cantidad está. Mm. Porque Por dice 20 comprimidos. Sanco.
Si, por ejemplo, no hubiese tramadol Ten Plus en la farmacia, no le venden el medicamento. A las, digamos, las... Ay, no me sale Las drogas. droga. Ah, Ahí no me sale. O los compuestos. Sí, los componentes de... sí. Porque Tramadol Ten Plus es el nombre comercial. Tiene 37,5, 325, ¿pero de qué? O sea, de las drogas que lo componen. Lo que nos está faltando ahí es la monodroga o el nombre genérico del medicamento. Eso es lo que estaría faltando. Ujú. En el de la ecografía, obvio, le falta el sello y el número de afiliado. Y acá, por una cuestión de cómo van los meses, que dice 5 de febrero y 5 de marzo, a fecha de hoy, pero está más vencido. Y entonces, en ese caso, ¿qué harían? Si solamente tienen que cambiar la fecha. No podemos hacer. Corregimos, tipo que vale cambio de fecha. Bien, Pues, en este caso también te falta el sello. bien, también. Y en el caso, por ejemplo, que le falta número afiliado, también se coloca de que luego no. Bueno, por ejemplo, si no hubiese coincidido la misma letra, si por ejemplo el pedido lo hicieron ustedes, rápido, y se olvidaron en el último de agregar el número de afiliado, y la obra social se olvidaron, y es su misma letra, lo escriben arriba, y ponen el sello, y no hay que salvar nada. Y el resto es su misma letra. Pero es su misma letra, y tuvieron ahora otra lapicera, digo, vale, cambio, tinta, porque están escribiendo ahora con otra color, es la misma letra, o sea, porque es el mismo trazo, pero digo, vale, cambio, tinta, fecha, y número de afiliado. Y ahí, porque le han cambiado la tinta en realidad. Eso como para que lo tengan en cuenta. Hasta ahí, ¿vamos bien? Sí. Perfecto. Quería ver de buscar de los medicamentos que trajeron, o de las... Ustedes tienen recetas médicas. Sí. Bien. Igual justo, esto quería mencionar porque me acordé con el medicamento que tenías, que es el ketorolac, para ir como finalizando con esto de las recetas. Cuando los medicamentos son neurológicos o son, ay, no me sale la palabra. Bueno, algunos medicamentos neurológicos, otros que son con drogas que tienen como compuestos, no voy a decir, no me sale si es la palabra opiáceos puntualmente, pero por ejemplo, el ketorolac, el Alplax, el Alprazolam, el Clonazepam, todos esos son por receta por duplicado. Es decir, que seas, por ejemplo, en el caso de ser digital, claro, no te voy a silenciar porque se escucha como mucho ruido de fondo, más que nada para quienes lo ven virtual después. En el caso de esos medicamentos que son Alprazolam, Clonazepam, Alplax, bueno, Alplax es el nombre comercial en realidad. Todos los que tienen en AM, de ese lado, el ketorolac, que es un nombre comercial, son por duplicado. Es decir, que si lo estamos escribiendo, nosotros lo hacemos de puño y letra, hay que hacer 2 veces esa misma receta. Por ejemplo, se pone en la receta que vos tenés, que es Geniol, y no me acuerdo el nombre comercial que tiene. Geniol, Elea, paracetamol, 1 gramo. Sí. Y por 50 gramos, eso es lo único que es. Y después el Dorixina Forte, NF de ketorolac de 10 miligramos componente. Claro, la dorixina ahí es el nombre comercial. El ketorolac es la droga. Fíjate que vos ahí tenés 2 medicamentos. Sí. Cuando se hace el duplicado, en la mayoría de los casos, se hace solamente ¿cómo era el nombre comercial? Del ketorolac. Dorixina. Dorixina. Tendrías que hacer como un duplicado solo de la dorixina, no hace falta del genio. En ese caso te hicieron 2, Sí. porque está impreso, entonces es digital, es como más fácil. Pero cuando se hace a mano, solamente se pone del que necesita el duplicado.
los medicamentos neurológicos, los medicamentos de estos que ansiolíticos, no me salía la palabra, necesitan duplicado porque en la farmacia son recetas archivadas. Uno sí va después a la obra social que se va a facturar por allá, pero el otro va al libro de farmacia de la misma farmacia. Entonces queda registrado y cuando le hacen auditorías a las farmacias, se fijan en ese libro de farmacia que esté anotado ahí esos duplicados de los medicamentos que son de ansiolíticos por el tema de que son medicamentos con una dosis muy fuerte, que hay personas que lo usan para un uso excesivo de lo que necesitan, como o de otra cuestión, no es un uso de salud, entonces es como que se utiliza en eso, y obviamente porque son medicamentos bastante fuertes y necesitan por duplicado. Hay otras incluso que son por triplicado, y es exactamente lo mismo, es 3 veces la misma receta. Siempre de la droga que lo necesita. Por ejemplo, si vamos al ejemplo lo voy a buscar acá en el alfabeta. Si yo pusiera índice de drogas, voy a poner directamente Alplax, Alprazolam, ese es el nombre de la droga. Fíjense que me va a salir Alprazolam más domperidona más asociado, Alprazolam más sulpirida. Vamos a ir al primero. Y ahí me empiezan a aparecer todos los medicamentos que tienen ese compuesto, pero cambia el laboratorio. Yo el que había puesto, que el nombre comercial es Alplax, en ese que es el de laboratorio Gador, vamos a entrar y nos va a salir, dice ansiolítico. Acá en este caso, no me lo está diciendo, pero muchas veces suele decir receta archivada. Acá no me lo dice. Yo no me acuerdo si es que en el que es de Kairos lo dice. Lo voy a entrar a Kairos para buscarlo exactamente igual. Kairos es otro vademecum. Es este de acá. Acá yo lo acabo de cambiar. Cambié de página. También voy a poner el nombre comercial. Me va a aparecer exactamente lo mismo, del mismo laboratorio que es Gador, los medicamentos que vende. Me aparecen medicamentos, principios activos, patologías y laboratorios. Funciona igual que el otro. Yo estoy acostumbrado a usar el alfabeto, en realidad, es más cómodo. Kairos también es bastante cómodo, pero en un momento tenía tanta publicidad que es muy... Cosa que tocan de más, aparecen en una página aparte. Sí, lo que tiene este de acá de Kairos es que si tocan, entran a la página y sin querer, porque tiene el nombre del medicamento y una flechita, y abajo dice Gador. Sin querer, si tocan Gador, van a la página del laboratorio. Tienen que tocar siempre donde diga en lo que están buscando, porque tiene eso que es confuso. Hasta acá sí me lo dice, en el de Kairos. Tipo receta archivada, es decir, que va por duplicado. Después, bueno, dice droga, Alprazolam, acción, ansiolítico, antidepresivo, porque eso puede ser diagnósticos, ansiedad. Por ejemplo, para todos los medicamentos de cardiología, cuando se solicita Alplax o clonazepam, el diagnóstico es ansiedad e hipertensión. Se asocian en ese caso porque se necesita que la persona esté más relajada, porque cualquier evento de la vida cotidiana que le genere un pico de estrés le puede dar un pico de ansiedad, le puede dar no me sale ahora la palabra, me sale accidente cerebrovascular y no es la palabra que quiero buscar, no, un paro cardíaco. A lo mejor se pone súper nervioso y empieza a tener taquicardia, palpitaciones, entonces. Fíjense también que vienen así, 0,25, por 30, por 60, entonces, recordemos esto, que si el paciente toma la caja de 60, le podemos poner eso, pero si en la farmacia hubiese de 30, le venden la de 30, no al revés. En estos casos sí me dice receta archivada, eso para que lo tengan en cuenta, y cuando sale receta archivada es que sí o sí va por duplicado. Eso ténganlo en cuenta. Si le hacen una sola receta, la persona va a volver al ratito o al día siguiente o cuando vuelva a decir, che, me faltó el duplicado de la receta. Y
En la FAC, en el pedido médico, si lo están haciendo a mano, digital no sale porque lo imprimís y salen 2 copias al mismo tiempo. Pero cuando se está haciendo, se suele poner arriba que dice duplicado en el pedido médico. Eso solo con las recetas, no con los estudios, por las dudas. De los medicamentos que buscaron, en las cajas sí les aparece. Vos tenés ahí justo el Acemuc. Ese es para buscarlo, porque ese tiene varios compuestos. Yo quería hacer una cosa. Sí. De esta, por ejemplo. Ah. Así. Por el código, pasa toda una receta. No le entiendo bien. A ver, yo ahora farmacéutica. No, porque hice un código a la hora de hacer el pedido, no sé. O eso no corresponde a nosotros. No sé qué obra social es esta, empezando por ahí. Vamos. Hay que ser de 10. Código CIE 10 diagnósticos clínicos principales. El MO05 vendría a ser el diagnóstico. Está, eso es el. Sí, dice, por eso PAMI y el Sistema Público de Salud tienen códigos en los diagnósticos. MO5, si yo lo googleo, vamos a ver qué dice. Ahora me entró la duda. Yo soy así de curiosa, yo aparecí en cualquier parte del sanatorio trabajando por curiosidad. Claro, eso sería también, más allá de como está diciendo que PAMI no tiene eso, pero en el caso de que nunca tienen un montón de códigos. No, ojo, los códigos, cuando ustedes están trabajando en un área, por ejemplo, están en cardiología. Yo me sé todos los diagnósticos de cardiología, no me sé los diagnósticos de ginecología, empiezo a inventar si se me ocurre uno. Como cada área tiene sus diagnósticos, sabes los diagnósticos del área en la que estás trabajando. Por ende, sabrías los códigos de los diagnósticos. Yo me sé los códigos del área de cardiología porque cargaba estudios 24/7, o sea, estaba ahí cargando todo el tiempo. El laboratorio también es fácil y diagnóstico por imágenes también. Cuando estás así, solamente ya te acordás los diagnósticos, los códigos. No hablas medio tanto con el nombre del estudio. Lo mismo pasa con los diagnósticos acá. Quiero ver M05 diagnóstico. A ver. Corresponde al diagnóstico médico de artritis reumatoide 0 positivo. Según la clasificación internacional CIE-10, que es lo que te aparece acá. Entonces, si esa persona va, por ejemplo, se va a Chile y va a una clínica en Chile y va con ese CIE-10 y le ven M05, artritis reumatoide 0 positivo. Mira, esto lo estamos aprendiendo ahora en vivo. Porque dice diagnóstico internacional. Por eso, ya hay en el sistema de PAMI, lo estoy leyendo todo de Google por las dudas. El sistema de PAMI utiliza para registrar la enfermedad y gestionar coberturas de tratamientos prolongados o medicamentos específicos. Eso como para... Y el medicamento azathioprina. Sí, dice con la auditoría y resumen de historia clínica. Bueno, porque debe ser un medicamento bastante fuerte. O sea, por ejemplo... O sea, a la hora de lo buscan en todas y dice de esa auditoría y historia clínica. Porque no, claramente no es de venta libre, pero ni por casualidad, si vos vas así, hola, quiero un medicamento. Bueno, para que se lo autorice PAMI, necesita ir con una consulta médica, que ahí le hagan como una auditoría. Esa auditoría a veces es un resumen de la historia clínica o una firma o un formulario que tiene que llenar el médico para que se lo autorice la prepaga o la obra social, en este caso PAMI. Y de ahí, cuando lo va a comprar, yo no sé si tiene que llevar todo eso, pero por lo menos ya va a ir con una autorización de PAMI. Porque lo tiene que presentar en PAMI, mandarlo por mail o por algo, le van a dar la autorización y ahí va a comprarlo con todo eso. Es si lo tuviese que comprar, seguramente sería carísimo. Sí, dice no. A ver, lo quiero buscar para que lo veamos. 152.000. Este es el medicamento y esta es como la receta, por así decir. Porque esto después es firma agente, firma de medicamento. Claro, el actuante vendría a ser el médico. Firma jefe, esto debe ser desde la obra social que lo autoriza.
que dicen, a ver, listo, yo trajo toda la papelería, lo firma, se ya viene con 2 firmas anteriores y después el paciente que lo va a comprar. Qué pesado. El medicamento es azatioprina Rontag. El laboratorio es Rontag, claramente. Inmunosupresor antirreumático. Vamos bien hasta ahora con lo que nos dijo Google, si vamos haciendo ese Sí. caminito informativo. Tenemos por 50 comprimidos, por 100 comprimidos quiero decir, y por 25 comprimidos, y en ambos nos está, si bien no lo dice arriba, pero lo dice abajo. IOMA es el APROS de Buenos Aires, por las dudas. Por eso dice abajo IOMA con auditoría y resumen de historia clínica. Esto es para IOMA. Seguramente funciona igual en APROS o en PAMI, si lo tuviesen que presentar, porque ya para IOMA, que es el APROS de Buenos Aires, hace lo mismo. Ahí obviamente, fíjense que hace un buen descuento para el afiliado, porque si no lo tiene que abonar y el monto completo es este de 146.334, el de los 100 comprimidos. Bueno, muy interesante esta parte. Yo esto no lo había visto porque no conocía ese medicamento. Me llamó la atención, por eso le voy a preguntarle a ver si quiero que... Ya que está. No, preguntamos. Sacamos dudas en vivo. Bueno, yo trabajando en el sanatorio, yo estuve en muchos puestos. Obviamente yo empecé como secretaria que solamente tenía que cobrar en la caja. No tenía que recepcionar a nadie. A mí me dio curiosidad porque veía a mis compañeros que tenían fila. Entonces agarré y dije, ay, a ver, préstenme, los ayudo, cargo consultas, 420101, que era lo único. Después, bueno, me empezó a interesar y empecé a cargar estudios. Después me interesaba y me puse a prefacturar estudios, facturar estudios. Para mí era muy divertido. Era como, ay, a ver todo lo que puedo aprender. Después, acá digo, cuando uno es curioso, por lo menos en mi caso, me lleva a lugares positivos porque siento que aprendo más. Después, a mí me gusta bastante lo que es la atención al paciente y al público y me gustaba estar en informes. O sea, en la mesa de recepción, yo a veces me quedaba e indicaba a la gente y después con eso, como ya conocía todo cómo funcionaba el sanatorio, empecé a hacer visita al internado y era entrar a las habitaciones, ver con el censo, preguntar cómo estaban, ver qué podía gestionar, o sea, es como otro lado. A mí porque me gusta dar vuelta por todas partes, ¿sabes? Que me aburro en el mismo lugar. Entonces, esos son otro tipo de perfil. Pero hay gente que a lo mejor no, mira si me voy a gastar en aprender todo eso. Eso es cada uno, entonces para mí, ahí uno tiene que encontrar su fuerte a la hora de, bueno, ¿qué se requiere? Yo siempre vuelvo a traer esto que se requiere a veces para un puesto. En algunos casos depende de la persona. Hay gente que tiene eficiencia por esto. A ver, buena atención, calidad, calidez por sobre todo. Entonces, buena resolución ante, por ejemplo, esta cuestión de qué hacemos cuando tenemos un medicamento y no sabemos, bueno, vamos, busquemos, veamos a ver qué se pide, después ya queda en el afiliado hacer los trámites, uno no le va a hacer toda la gestión. Eso como para que lo tengan en cuenta ustedes a la hora de abordar alguna situación o, por ejemplo, si no conocen, y bueno, es buscar o darle pausa a tiempo. Mira, yo esto ahora no lo puedo hacer, pero déjame que averigüe y ahí ese paciente tiene que volver, obviamente. Si no tiene que volver, y bueno, ahí a veces no hay algunas soluciones, pero por ejemplo, si tuviese que hacer esto de la auditoría, déjame que lo tengo que buscar al médico, que ahora no está, pero que me lo firme y vuelve en tal fecha, como para darle una seguridad al paciente. Me ha pasado de pacientes que traían una carpeta llena de informes para que el médico viera todo lo anterior, lo firmara y ahí le autorizaran otro estudio. Porque en este caso es medicación, pero a veces pasa exactamente lo mismo con estudios. Entonces también es para que me apruebe o una cirugía. Entonces eso ralentiza que se pueda operar la persona. Y ahí entra un poco la insistencia del secretario a que el médico lea esa carta y lo firme. Porque a veces, ay, sí, no, después lo veo. No, pero lo tengo ahí el paciente, que no es de acá de la provincia. Tiene que irse. Bien, a veces el paciente podría haberlo gestionado un poquito antes, pero sucede.
Bueno, chiquis, no nos hemos tomado ni un recreo, perdón por los microcortes que estuve haciendo, pero hasta ahora, ¿vamos bien? ¿Se entiende? Bueno, chiquis, nos vemos el viernes que viene, no les dejo tarea. Ahora pueden disfrutar. Nos vemos.